Que la paz de Dios sea con todos ustedes, hermanos. En esta ocasión daremos un repaso a la lección número 4, que se titula La voluntad de Dios. Nuestro verso para memorizar se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, que dice: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Daremos lectura a la sección de explicando la lección. Dice así: en medio de este mundo que vivimos, encontramos dos clases de gentes, los que no hacen la voluntad de Dios y los que sí la obedecen. Los primeros, que no la obedecen, puede ser que sea que no conocen a Dios, o porque aun conociendo su voluntad, la menosprecian y la ignoran. O las diversiones y libertinaje de este mundo los atrapa. A estos, Pablo les llama imprudentes o insensatos, de acuerdo a Efesios en su capítulo 5, verso 17. En cambio, los que conocen a Dios y guardan sus mandamientos, el rey David los llama bienaventurados, dichosos, es decir, toda persona que oye la voz de Dios. El maestro explica qué es oír la voz de Dios, y la pone por obra. Es comparada, según Salmos 1, como un árbol que da buenos frutos, y todo lo que hace prosperará. El niño cristiano debe saber que todo lo que va en contra de la voluntad de Dios es pecado, de acuerdo a Santiago capítulo 4, verso 7. La voluntad de Dios no son caprichos y nunca nos manda a hacer algo que nos lastime. Al contrario, Él quiere que nosotros seamos bienaventurados y por ello Él nos quiere santificar. Santificar significa apartar, aun cuando nosotros tenemos que convivir con niños o amistades de la escuela, vecinos, etc. No por eso tenemos que hacer como ellos hacen, porque ellos no conocen la voluntad de Dios. Tenemos por fuerza que convivir con ellos. Por eso Cristo, al orar a nuestro Padre Dios, Él decía: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. De acuerdo a Juan capítulo 17, verso 15. En esta breve explicación de la lección, nos habla de dos tipos de personas. Nosotros también podemos hablar de dos tipos de niños, y tú mismo lo sabes. Hay niños buenos y niños que no lo son. Si te pones a pensar qué es lo que hace que un niño sea bueno, ¿qué es lo primero en lo que piensas? Tal vez dijiste que es un niño bien portado, o que es un niño que obedece a sus papás. Ahora piensa, ¿podríamos encontrar en la Biblia algo que nos enseñe cómo debe ser un niño bueno? Te quiero platicar que hay muchas personas que piensan que hacer lo que está escrito en la Biblia solo hace que las personas sean aburridas y que no se puedan divertir. Pero en realidad no es así. Puedes buscar en la Biblia el verso en Deuteronomio capítulo 4, verso 40. Este dice: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Si leíste con atención, lo que Dios quiere de nosotros es que nos vaya bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo quiere Dios que nosotros nos portemos para que nos vaya bien? Nuestro Dios nos habla por medio de su palabra, que son las Escrituras. De esta podemos conocer qué es lo que quiere de nosotros, y esto lo encontramos como los mandamientos, que son órdenes de lo que tenemos que hacer y en muchas ocasiones los llaman leyes y estatutos. Simplemente es lo que Dios nos manda a hacer para que por medio de esto nuestro comportamiento nos lleve a ser mejores, y no como otros piensan que solo son para que estemos sufriendo, estemos aburridos y no nos podamos divertir. Esos dos tipos de personas de los que hablamos hace un momento son los que obedecen a Dios y los que no. Dios quiere que seas un niño bueno, diferente a la mayoría, uno de los que muchos pongan de ejemplo a otros niños. Imagínate que escuches a un papá diciéndole a su hijo que se tiene que portar como tú. ¿No te haría sentir bien? Cuando tú logres ser bueno, diferente a la mayoría, podremos decir que eres un niño santificado, lo que significa que tú estás tratando de hacer lo bueno y que evitas hacer lo malo. Dios nos enseña lo que es bueno y nos pide hacerlo con sus mandamientos
Y cuando tú no haces lo que dice uno de los mandamientos, se dice que has pecado. O en forma más sencilla, el pecado es no cumplir lo que ordena nuestro Dios. Si lo haces, puede ser que lastimes a otros niños o que provoques que Dios se enoje. Dios dio sus mandamientos desde el principio de los tiempos, y al pueblo de Israel se los entregó a través de Moisés en el monte Sinaí en 2 tablas de piedra. Además de esto, hay muchos otros mandamientos escritos en la Biblia que nos enseñan cómo debemos comportarnos. Tal vez podrías pensar que los mandamientos de Dios son solo para los adultos, pero no es así. Los mandamientos de Dios también son para que tú los hagas. Veamos un ejemplo. Dentro de los 10 mandamientos, nos encontramos con este en Éxodo capítulo 20, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Muchas veces hemos escuchado este mandamiento, pero se podrían preguntar, ¿qué es honrar? Honrar a nuestros padres es el respeto que se debe de tener a cada uno de ellos. Si los respetas, no les gritas, no les pegas, no se les insulta y sobre todo se les debe obedecer. Recordemos que nuestros papás quieren lo mejor para nosotros, y Dios también nos manda con este mandamiento a portarnos bien. Ese es solo un ejemplo de los mandamientos, y podemos pensar en muchos otros. Pero también es bueno que sepas que en las Escrituras nos menciona las cosas que no le agradan a Dios. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 5, verso 5, dice: Igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuántos mandamientos encuentras en este verso? Sé que te costará trabajo entenderlo, ya que hay palabras que no escuchamos seguido, como mancebo, sumiso o revestíos. Vamos a escribirlo en otras palabras. Del mismo modo ustedes, los jóvenes, deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, porque Dios se opone a los soberbios y le agradan los humildes. Yo puedo encontrar hasta 3 mandamientos. 1. Debemos obedecer a la autoridad de la iglesia, que es el ministerio. 2. Todos nos debemos de tratar con humildad. 3. No debemos ser soberbios. Ser soberbio es sentir que valemos más que los demás y hacerlos de menos con palabras o acciones. En la palabra de Dios se dice que aquellos que no hacen los mandamientos están en obscuridad, y habla de que los que cumplen con sus ordenanzas son como una lámpara. Esto se dice porque quienes hacen lo que Dios quiere son ejemplo a los demás, y esto sirve para indicar el comportamiento que se debe tener, así como una lámpara con la que podemos ver el camino por el que hay que ir y con la que podemos ver las cosas que nos pueden hacer tropezar. Los mandamientos y estatutos de Dios son perfectos, pues que solo Él tiene la sabiduría para enseñarnos cómo debemos comportarnos para que nos vaya bien. En ellos no hay contradicciones, es decir, no hay un mandamiento que nos pida hacer algo y otro que nos diga lo contrario. Ahora que sabemos que lo que Dios quiere de nosotros es que seamos personas buenas y diferentes a los demás, podemos entender que debemos hacer siempre y en todo lugar lo que Dios nos ordena. Por eso, debemos aprender los mandamientos de forma que nunca se nos olviden. Las Escrituras dicen que deben estar escritas en nuestro corazón, no porque vayamos a anotarlas en nuestro pecho, sino porque debemos tenerlas siempre en nuestro pensamiento para hacer lo correcto. Así, hermanito, vamos a saber que cuando nos dicen la voluntad de Dios, se refiere a lo que Dios quiere. Y ahora podemos decir que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Que ahora sabemos que Dios quiere que nos portemos bien, seamos personas buenas y diferentes a la mayoría, porque esto nos hará personas que nos alejamos de lo malo, y esto es lo que le agrada a Dios. Que el Señor te bendiga, hermanito.